Hola, pues muchas gracias a vosotros por el interés en un tema que efectivamente es muy desconocido fuera de la zona del sureste asiático, pero que va adquiriendo cada vez más importancia. Eh, como habréis estado viendo estos días, si seguís las noticias, se está complicando la situación, ya hay más de 150 muertos en las manifestaciones y incluso geopolíticamente se está complicando. Ha habido incendios de fábricas chinas y China ya ha pedido que haya algún tipo de respuesta para proteger sus intereses. Así que, bueno, pues espero daros unas claves que os sirvan para entender mejor qué es lo que está pasando ahí y por qué es relevante para el público español, europeo y en todo el mundo. Vamos a ello. Os voy a explicar, he preparado una exposición de PowerPoint. Aquí pues vamos sobre todo a situar dónde está Birmania, ¿no? Como veis, está en un lugar estratégicamente clave. Está entre India y China. Aquí tiene todo el sureste asiático con el que bordea. Tiene aquí Bangladesh, Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam. Aquí abajo ya no se ve, pero está Malasia e Indonesia. Y aquí se crea un cuello de botella en el transporte marítimo que para China convierte a Myanmar en una pieza clave porque le da acceso al Océano Índico. Y sobre esto iremos un poco más adelante. Myanmar o Birmania, porque hay debate sobre cómo hay que llamarlo, es, pues ya lo dijo George Orwell, que lo conoceréis pues por 1984 o por Rebelión en la Granja, Homenaje a Cataluña. Pues él cuando tenía 19 años fue policía en la Birmania de la época colonial inglesa. Y ya lo describía como el campo birmano es excepcionalmente bello, con anchos ríos, altas montañas, bosques siempre verdes, flores de brillantes colores. La frase paraíso en la tierra se le viene a uno en la cabeza. Y es que es verdad, Birmania es tan bonito como esto, ¿no? Esto es Bagan, una zona cerca de Mandalay, pues muy turística, pero tiene otras zonas maravillosas, ¿no? No sé si aquí podéis ver bien, espera un segundo, vamos a ponerlo esto en condiciones. Em, eh, Como veis, Birmania pues tiene forma de cometa, aquí le saldría la colilla. Em, es un poco más grande en cuanto a superficie que España, 1,3 veces España, y tiene una población más o menos del mismo tamaño, que son 54 millones. Está formada por 14 estados, bordea, como hemos dicho, con la India, con China, comparte más de 2.000 kilómetros y eso hay etnias aquí que tienen más que ver con China que con Birmania realmente, son étnicamente de etnias chinas. Y entonces es un país enormemente complejo, está formado por 14 estados, como os decía, tiene 54 millones de habitantes. Si la población y la superficie es parecida a la de España, su composición es mucho más complicada. Nosotros con 4 lenguas y ya no me acuerdo cuántas comunidades hay, ya nos cuesta, imaginad aquí con 135 etnias reconocidas oficialmente y más de 120 lenguas o dialectos distintos. En las zonas fronterizas hay conflictos étnicos, guerrillas, hay una veintena de ejércitos guerrilleros
algunos de los cuales son verdaderos ejércitos, tienen hasta 50.000 soldados en algún caso, ¿no? El de la guerrilla Wa, que son es una etnia que es étnicamente china, pues tienen un ejército que ya lo quisiera tener algunos países, ¿no? La etnia dominante son los Bamar, que forman 2/3 de la población, son de religión budista. Es una población muy joven, el 50% es menor de 30 años, y es una sociedad que se ha apuntado muy rápidamente al uso de la tecnología. Hay 22 millones de cuentas de Facebook, y están muy conectados. Se usa para todo. Facebook es la manera de funcionar allí. Pero al mismo tiempo hay un 25% de población que vive en pobreza extrema. El PIB per cápita se ha doblado en estos últimos 10 años, pero aún así con todo son $1.408 anuales. La gente, esta foto la saqué cuando estuve en las elecciones de 2015 y bueno, pues la inmensa mayoría de la gente vive en casas así, en el campo. Las ciudades siguen siendo todavía muy pequeñas y la población es mayoritariamente rural. Em, Es también un país muy literario. Os he citado antes a George Orwell, que escribió allí su novela Por Mis Days o Días Birmanos, Somerset Maugham, y luego en castellano, en español, tenemos a Pablo Neruda, que fue cónsul honorario chileno entre 1927 y 1928. Y escribió en El viajero este poema desde la casa en la que residía en Yangon, en Rangún, la que era entonces la capital birmana. Pues aquí lo tenéis. Y mientras estaba en Rangún, entonces era muy joven, tuvo una aventura con una mujer birmana que se hacía llamar Josie Bliss, a la británica, y bueno, la llamaba mi pantera birmana, y bueno, fue un romance muy, muy, muy tormentoso que acabó con él escapando de Birmania, buscó refugio en Ceilán, en Sri Lanka, y bueno, le dejó este cariñoso poema de recuerdo. Pensó que se había librado de ella para siempre y no, a las semanas Josie Bliss se le apareció con las maletas en Sri Lanka. Pero bueno, esto es anecdótico. Birmania es también un país muy rico, tiene enormes recursos naturales, madera, tungsteno, rubíes y caucho, que fue durante la Segunda Guerra Mundial la razón principal por la que los japoneses lo invadieron y los británicos, que eran entonces la potencia colonial, quiso defenderla con uñas y dientes. Es también el gran productor del jade de mejor calidad del mundo, lo cual también hace que China, que es el mayor consumidor de jade del mundo, tenga un interés especial. Como os comentaba antes, el PIB per cápita se ha doblado en 10 años, pero todos estos recursos están controlados en su mayoría por dos grandes conglomerados de propiedad militar, lo cual es relevante para hablar del golpe. Birmania es un país que empieza a ser realmente como a raíz del control británico. En 1886, completada la conquista de Birmania, se convierte en una provincia más de la India británica. Esto tendrá consecuencias porque llegan desde India a Birmania muchos pobladores, sobre todo bengalíes,
para formar parte de la burocracia impuesta por los británicos, que acabarán siendo los antecesores, los antepasados de los Rohingya actuales. ¿No? En 1942, como os comentaba, pues llega la ocupación japonesa. En 1948, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido concede la independencia y se forma un gobierno civil. Para entonces ha muerto el padre, el que está considerado el padre de la Birmania actual, que es Aung San. Os sonará porque es la primera parte del nombre de Aung San Suu Kyi. Era su padre. Le mataron pocos meses antes de la independencia y Aung San Suu Kyi tenía entonces 2 años. Dice la leyenda que Aung San había estado negociando para conceder más autonomía o una gran autonomía a las etnias fronterizas, pero esto nunca llegó a pasar. Y entonces Birmania nace como un todo, una aglomeración de todo esto que os he descrito, de un montón de etnias, un montón de intereses, todos aglomerados en un solo Estado-nación. El gobierno civil que se forma entonces, de todos modos, empieza a ser un poco más abierto a la posibilidad de un separatismo de ciertas etnias y se produce el golpe de Estado, que llevará al poder a los militares hasta prácticamente ahora y sin prácticamente. Durante años estuvieron gobernando y en 1988, visto el deterioro de la situación económica, surgen unas protestas populares. Y allí tenemos a una mujer muy elegante, muy de clase alta, que ha llegado casi por casualidad esos días después de haber estado años de exilio, es Aung San Suu Kyi, que se pone al frente de las protestas populares que cobran fuerza. Aung San Suu Kyi es encarcelada, pero en el 90 hay unas elecciones y las gana el partido de Aung San Suu Kyi, que es la Liga Nacional para la Democracia, pero los militares las invalidan y a partir de entonces Aung San Suu Kyi estará bajo arresto domiciliario, ¿no? Pues hasta 2010, 20 años. En el 91 le dan el Premio Nobel de la Paz y empieza a haber ya más presiones internacionales para que los militares vayan cediendo el poder. La situación económica tampoco es buena, se va abriendo todo un poco más y en 2008 los militares aprueban una nueva constitución que será la que rija hasta ahora. Esa constitución también es importante y ahora os explicaré por qué. En 2010 se celebran unas elecciones a las que no se presenta la oposición, que los militares ganan por mayoría, pero que allí declaran el comienzo de la transición democrática. Y a partir de entonces empezará a haber elecciones, las primeras elecciones libres en 2015. Aquí tenemos un colegio electoral en 2015, ¿no? Y bueno, empieza el proceso hacia una democracia que es muy imperfecta, pero democracia al fin y al cabo. Se forma en 2011 un gobierno cívico-militar que da paso en 2015 a las primeras elecciones libres en 25 años, que gana de manera aplastante, pero vamos, por mucho más de lo que hubiera pensado nadie, ni siquiera la propia Liga Nacional para la Democracia y ni Aung San Suu Kyi ganan y arrasan. Entonces se establece en 2016 el primer gobierno civil
desde el nacimiento de Birmania. Es un gobierno civil, de todos modos, que va a estar en cohabitación con un ejército que no ha dejado de ostentar el poder donde le interesa. En 2017 se produce la crisis rojiña, que seguramente os suene a la mayoría. Em, Después de un asalto de un grupo, una guerrilla a cuarteles militares, los militares entran con todo a reprimir, y entonces cerca de 700.000 rohinyas tienen que salir corriendo con lo opuesto hacia Bangladesh, donde todavía permanecen y donde, bueno, pues su futuro es incierto y con el golpe militar pues lo es aún más. Durante la crisis rojiña, como todos sabréis también, pues Aung San Suu Kyi, que había llegado con la promesa de hacer de Birmania un estado democrático, abierto a minorías, o era lo que había dado a entender más que una promesa, pero bueno, era lo que se esperaba de ella. Aung San Suu Kyi no habla en favor de los rohingya, con lo cual se produce un distanciamiento entre ella y Occidente. Pero esa posición contra los rohingya le hace muy popular en su propio, con su propia población, con lo cual llegamos al año pasado, a noviembre de 2020, a las próximas elecciones y también contra pronóstico de la propia liga, la victoria es aún más arrolladora. La Liga Nacional para la Democracia obtiene una mayoría pluscuam absoluta. El gobierno, el ejército, denuncia fraude, dice que, bueno, pues, que fue una denuncia de fraude muy parecida a la de Donald Trump en Estados Unidos. No lo probó, la comisión electoral dijo que no había habido fraude, los observadores internacionales, los pocos que hubo, también dijeron que, bueno, eh, había habido problemas, pero nada que hiciera pensar que el resultado electoral debía de ponerse en duda, ¿no? Pero el ejército insiste, insiste, insiste en que tienen que resolver las denuncias que ellos han planteado, no se les hace caso y el 1 de febrero de 2021 se produce el golpe de Estado. Y aquí estamos ahora mismo. Esta es la situación. El pueblo en ese momento no lo acepta. eh, ¿Qué es lo que pasa ese día? Los tanques, como bien ha dicho Jorge, ese día entran en Naypyidaw, la capital, una capital que los militares se han construido completamente nueva, apenas unos años antes, y pensada para defenderlos. En las manifestaciones de 1988, cuando Aung San Suu Kyi se dio a conocer, saltó como líder de la oposición, casi estuvieron a punto de tomar el centro, el Parlamento. Entonces los militares se prometieron que esto nunca volvería a pasar y se construyeron una capital a su medida, Naypyidaw. Es una capital, pues como podréis ver aquí, son calles de 20 carriles donde no hay nadie, prácticamente no habita nadie, está vacía, es imposible tomarla porque una manifestación no la llena. Ese día se detiene a Aung San Suu Kyi, por supuesto, y a los líderes, a los diputados de la Liga, y se crea una junta militar que promete elecciones para dentro de un año, pero bueno,
nadie sabe realmente qué vaya a pasar dentro de un año, si se van a crear, si se van a convocar elecciones, si va a dejarlas de haber, si se van a eternizar en el poder los militares. Mientras tanto, Aung San Suu Kyi vuelve a lo que ha sido su destino durante 20 años, la prisión domiciliaria, y mientras en las calles se clama por ella, ¿no? ¿Quién es Aung San Suu Kyi? Que es pues, la figura más conocida de Birmania en el exterior. Pues Aung San Suu Kyi, como os contaba antes, es la hija del padre de la patria de Birmania, Aung San. Como a su padre lo mataron cuando ella tenía solamente 2 años, guarda muy poco recuerdo de él, pero sí que ha heredado de él el sentimiento de destino, el sentimiento de que ella es quien debe hacerse cargo del destino de la patria, de esta Birmania que debe de ser una nación estado dominada por los Bamar, por esta etnia mayoritaria, y de la que ella es la representante por excelencia, ¿no? A su madre la nombraron embajadora y ella se crió fuera del país desde niña, primero en la India y después cuando empezó a estudiar en la universidad se fue a Oxford, en el Reino Unido, donde conoció a Michael Harris, a su marido, con el que tuvo 2 hijos y con el que vivió una vida muy plácida durante décadas. Ella escribió algún libro de viajes, pero realmente se dedicó a ser ama de casa durante décadas. Vivieron en Bután una temporada porque Michael Harris fue el tutor del actual eh, soberano en Bután, pero bien, o sea, no había tenido mayor papel político. Pero en 1988, como os contaba, prácticamente por casualidad, va a Birmania. ¿Por qué? Porque su madre está enferma y, bueno, pues ella va a cuidarla. Y en ese momento es cuando estallan las protestas debido a la mala situación económica en Birmania. Y ella mm, siente que debe de ser ella quien se ponga al frente de estas protestas porque es su destino, es su responsabilidad como hija de Aung San. Bueno, pues el resto ya lo hemos contado un poco. En las elecciones del 90 gana, pero queda bajo arresto domiciliario hasta 2010. De todos modos, desde su domicilio sigue liderando la oposición y está claro que va a ser la presidenta si la oposición, la Liga, gana las elecciones. Los militares redactan una serie de cláusulas que impiden que ella pueda llegar a ser presidenta nunca, porque prohíben que pueda llegar a la jefatura de Estado todo aquel que tenga familia directa extranjera. Y ella, como os digo, tenía un marido, Michael Harris, y 2 hijos de nacionalidad británica. Em, por cierto, esto no os lo había contado antes, pero mientras ella está en arresto domiciliario en los años 90, su marido enferma, eh, eh, tanto el marido como sus hijos viven en el Reino Unido. Su marido enferma de cáncer, le ofrecen irle a visitar, pero ella renuncia por temor a que no le dejen volver y bueno, su marido muere sin que ellos hayan podido volverse a reunir. Y esto es algo que el pueblo birmano le agradece mucho
y lo tiene muy presente, que Aung San Suu Kyi ha renunciado a su vida familiar, incluso a poderse despedir de su marido, por el pueblo birmano, por el bien del pueblo. Con lo cual eso a Madre Su, como la conocen ellos, piensan que se lo deben. Ella no ha llegado a ser nunca presidenta del país, por lo que os contaba, pero tras ganar las elecciones en 2015 se convierte en la jefa de hecho del gobierno, porque la Liga astutamente crea un nuevo cargo, que es el de consejera de Estado, que viene a equivaler al cargo de jefe de gobierno, y de hecho cada vez que ha llegado un representante del extranjero o ha habido que representar a Birmania en el extranjero, es ella. O sea, no cabe duda de que quien es la verdadera líder del país o del gobierno civil es ella. Enfrente de Aung San Suu Kyi, su némesis, su enemigo, y que ahora es quien tiene el rábano por las hojas, es el Tatmadaw, el ejército birmano. El ejército birmano, como os contaba, lleva en el poder desde 1962 y llega al poder defendiendo el concepto de nación-estado. Birmania no puede ser una confederación, no puede ser nada más que una nación-estado donde los Bamar estén al frente y donde controlen el poder. Y eso es algo que ha definido desde entonces al Tatmadaw, al ejército, que bueno, cuando hablamos del Tatmadaw hay que tener claro que, bueno, sí, es el ejército, pero en realidad nos estamos refiriendo a los mandos, a los altos mandos, ¿no? Que son un grupo de compañeros de armas que han entrado más o menos juntos y han desde luego ido ascendiendo juntos, se conocen todos desde hace años, tienen todo tipo de relaciones entre ellos, familiares, sociales, de carrera, de negocios, son realmente más que son una casta en Birmania, ¿no? Y una casta muy detestada entre la población. A lo largo de todos estos años no han, no, no, vamos, se han ganado el desprecio de la población debido a unos problemas tremendos de corrupción, de gestión. Mientras ellos estuvieron en el poder, Birmania estuvo completamente aislada del mundo, masacrada por las sanciones internacionales. em, con una población reprimida, donde se violaban todo tipo de derechos humanos. Es muy difícil exagerar la impopularidad que tiene el ejército en general entre los birmanos normales y corrientes, ¿no? Pero al mismo tiempo ellos tienen una mentalidad muy, muy peculiar. Ellos están convencidos de que son los únicos que pueden salvar a Birmania. Son los únicos que saben cómo gestionar Birmania. Que la realidad les lleve la contraria les da igual. Ellos son los salvadores del país. Entonces, cuando deciden finalmente, después de las presiones internacionales y la situación económica les fuerza a pensar en que tienen que empezar un proceso de transición, se lo montan de tal manera que se montan un seguro de lo que ellos creen que va a ser un seguro de vida, un seguro de poder.
que es la Constitución de 2008. Cuando la redactan, les concede un 25 de los escaños en el Parlamento, los ministerios más fuertes, que son los de Interior, Defensa, Fronteras, le tienen también el poder de veto en reformas constitucionales y los límites que os mencionaba antes a quién puede ser el presidente. Además, desde el punto de vista económico, mantienen el control de los conglomerados más potentes, son dos, y prácticamente bueno, la gran mayoría de la riqueza del país está concentrada allí, ¿no? Eh, pero cuando los militares dan el golpe de Estado del 1 de febrero, se encuentran delante a la gente que es la que está saliendo ahora mismo a la calle, después de 2 días de quedarse en casa, el 2 y el 3, sin saber muy bien qué hacer, empieza a haber caceroladas por la noche. A las 8 de la noche, cada noche, empieza a sonar por todas las ciudades de Birmania, pam, 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 un ruido que es cada vez mayor, cada noche mayor. ¿Y por qué es simbólica la cacerolada? Porque según la tradición birmana, cuando golpear las cacerolas ahuyenta a los diablos, a los malos espíritus, ¿no? Es una manera además de protestar, insultar a los militares. Y cada día más, 2 de febrero, 3 de febrero, se crea se va organizando una resistencia, ¿no? A través de las redes sociales, sobre todo de Facebook, que ya os contaba que es fundamental el uso de Facebook en Birmania para todo. Se va creando un movimiento de resistencia. El primero llama a una huelga general, a una huelga que responden primero los médicos, luego se va extendiendo a funcionarios y va saliendo la gente a la calle. Y empiezan las manifestaciones. Al principio son unas manifestaciones de carácter bastante festivo, em, y en ellas participa todo tipo de capas sociales. Hay hombres, hay mujeres, hay personas mayores, hay muchísimos jóvenes. Hay drag queens, hay chicas vestidas de punta en blanco, hay todo, o sea, sale a la calle todo, porque no quieren defender su democracia será muy inestable, muy frágil. Hasta entonces los militares habrán tenido una cuota de poder que nadie les ha contestado, ¿no? Pero es una democracia en la que por fin empiezan a pensar que ellos tienen una participación, tienen derecho a que se oiga su voz. Empieza a hablarse de temas que hasta entonces eran tabú, de igualdad, establecer una ley contra la violencia doméstica, que como en muchas partes de Asia es una lacra terrible. Y entonces no quieren perder esto que tienen, no quieren que los militares vuelvan otra vez a esquilmarlos como antes, no quieren que volver a perder los derechos humanos que tanto trabajo les está costando sacar adelante. No, es que se tienen que echar a la calle. La mujer se encuentra además ante un doble peligro, como os estaba contando. Es que la junta militar, el ejército, es tremendamente machista. Y entonces, en los logros de igualdad, de acceso al trabajo, que todavía son muy incipientes, eso, si la junta se queda en el poder, saben que eso va a desaparecer. Cualquier aspiración a poder
tener buenos trabajos, a progresar. Desde luego la ley contra la violencia doméstica, olvídate, no va a ser para nada una prioridad. Entonces las mujeres son muy activas en estas manifestaciones que está viendo ahora, porque saben lo que está en juego. Y bueno, las mujeres también han podido desarrollar sus propias tácticas de resistencia. Entonces, en las manifestaciones se aprovechan de este machismo inveterado del ejército y, entre otras cosas, lo que hacen es ponerlos en su sarón en el suelo, porque saben que la creencia de los militares es que si pisan ropa de mujer, ¿no? La feminidad les subirá por las piernas hasta la entrepierna. Y entonces esto les produce tal pavor que no quieren pisar la ropa de las mujeres, con lo cual se ganan ahí unos segundos, unos minutos en los que los manifestantes pueden salir corriendo y evitar la represión de la policía y el ejército. Como os contaba también, se usa mucho la tecnología. Las manifestaciones es muy interesante porque son muy parecidas a las que ha habido en Tailandia el año pasado, también lideradas sobre todo por los jóvenes, de protesta contra la monarquía y la junta militar que hay en Tailandia, y sobre todo con los movimientos de protesta de Hong Kong. Hay bastante conexión. Em, de hecho, los primeros días de febrero hubo, ha seguido habiendo, pero inmediatamente hubo contactos con los manifestantes en Hong Kong, que ahora ya no pueden salir a la calle porque China ha impuesto una ley de seguridad nacional que ha cortado todo eso de raíz, pero digamos que la manera de saber cómo se organiza una manifestación, cómo hay que protegerse, cómo hay que organizarla, cómo hay que utilizar las redes para comunicarse, qué hay que evitar para que te pueda interceptar las comunicaciones la policía o el ejército. Todo eso se está pasando es conocimiento que se pasan desde Tailandia y desde Hong Kong, sobre todo, hacia Birmania. De hecho, estas alianza, digamos, por llamarla de alguna manera, estos contactos o esta resistencia, pues en su momento se llamó la Alianza del Té con Leche, porque el té con leche es una bebida común a todas estas culturas, pero bueno, no sabemos si Birmania acabará siendo también parte de la Alianza del Té con Leche. Y bueno, tan similar y tanta conexión hay entre las manifestaciones en Birmania, sobre todo con Tailandia, sus vecinos más próximos, que han copiado también el saludo de los tres dedos. Ay, no se ve aquí, pero bueno, a ver si... Bueno, el saludo de los tres dedos lo hago yo. Está copiado de la película de los Juegos del Hambre, ¿no? Os sonará quizá de esto, y es el que adoptaron los manifestantes tailandeses en las manifestaciones del año pasado como símbolo de protesta, de desafío ante el poder militar. Los birmanos lo han copiado y se ha convertido ya en el símbolo de las protestas en Birmania. Ya os digo, aquí no se ve, tendría que haber aquí una persona haciéndolo, pero bueno. Estas manifestaciones y las protestas, la resistencia contra
poder en Birmania se desarrollan en un tablero geopolítico muy importante. Como os he contado, Birmania tiene una posición geoestratégica muy, muy, muy significativa, con lo cual es objeto de interés entre China y Estados Unidos. ¿China por qué? China, pues por cuestión de geografía, porque comparte 2.160 kilómetros de frontera y porque para ellos Birmania es el gran acceso al Océano Índico. Sobre todo, y es bueno, mientras estuvo Aung San Suu Kyi al frente, mientras hubo un gobierno civil, estuvo en conversaciones para la inversión en el puerto de Kyeopyu, que es un puerto de aguas profundas y que le serviría pues, de gran salida, una salida que nunca ha tenido y con la que siempre ha soñado. China es también uno de los principales inversores en Birmania. Durante la época de dictadura militar fue el único amigo prácticamente que tenía la Junta fuera de Birmania. Y fue, de hecho, uno de los catalizadores a que la dictadura militar decidiera dar un paso al frente y empezar a abrirse, porque se vio de repente demasiado aislado y demasiado dependiente de China. Pero aún con todo, China ha mantenido buenas relaciones con el ejército y también con Aung San Suu Kyi, con el gobierno de Aung San Suu Kyi. La cultivaron desde el primer momento, pero con la crisis rohingya, desde que al ver Occidente que Aung San Suu Kyi no defendía a los rohingya, empezó a distanciarse, mantuvo una relación muy tensa con ella, lo que China le vino muy bien para estrechar relaciones y mantiene unas relaciones magníficas con el gobierno civil para el desarrollo de infraestructuras. China está muy metida en Birmania y eso ha creado el recelo de la población. Como os comentaba al principio, casi desde el primer momento del golpe ha habido muchos rumores, mucha eh, mucho comentario, mucha sospecha hacia el papel que estaba jugando China. Se decía que habían llegado unos aviones cuando está el aeropuerto cerrado, unos aviones que procedían de China, que traían, que dejaban de traer. Son asesores que están explicando a los militares cómo tienen que cortar las comunicaciones, internet, porque una de las cosas que el ejército ha sido de lo primero que ha hecho ha sido querer cortar en la medida de lo posible, sin impedir el funcionamiento del país, Internet. Internet por las noches se corta y durante el día funciona muy mal. Por supuesto, los medios independientes están siendo perseguidos y las comunicaciones telefónicas también están muy complicadas. Pero bueno, volviendo a China, China cuenta con el recelo de la población que piensa que está asesorando al gobierno de la Junta. De hecho, China no ha llegado a condenar el golpe y en un primer momento llegó a describirlo como un simple reajuste de gobierno. Con lo cual está empezando a haber más tensión hacia incluso los chinos residentes en Birmania. Como os contaba, ha habido temas de fábricas
que contribuye a que China se empiece, si hasta ahora había mantenido una política de, al menos oficialmente, de manos fuera, de no, esto es una cuestión interna de Birmania, ya ha empezado a exigir que se protejan sus intereses. ¿Dónde nos puede llevar esto? No sabemos. Por otro lado, tenemos a Estados Unidos, que mantiene, como os digo, una tensa relación con Aung San Suu Kyi desde la crisis Rohingya, y que mantiene también una tensa relación con los militares, porque estuvieron sancionados durante la dictadura. Hay otros países que son también inversores, que pueden jugar un papel, pueden hacer cierta presión, pero realmente es complicado el papel que puedan jugar las potencias internacionales, porque Estados Unidos no tiene unas inversiones muy grandes con las que hacer presión, y los militares no tienen intereses en el extranjero. Todo lo tienen dentro de Birmania, con lo cual las sanciones no van a crear mucha diferencia, y en cualquier caso ya antes no habían sido muy efectivas. Con lo cual no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. La violencia, como os digo, está empeorando, la represión de la Junta es cada vez más fuerte, y los antecedentes no son buenos. Cada vez que ha habido protestas, en el 88 acabaron con el ejército en las calles disparando a la población, y en 2007 pasó algo parecido. Con lo cual no sabemos qué es lo que pueda pasar, pero como os digo, los antecedentes no son buenos. Internacionalmente hay poca capacidad de presión. No, las sanciones no han tenido nunca un efecto demoledor, y los militares cabe esperar que se hayan preparado para ello, ¿no? La Liga trata de formar, o ha formado, un gobierno alternativo secreto, que nadie sabe muy bien quién lo forma por cuestiones de seguridad, que intenta buscar gente aliados entre las etnias, pero bueno, no sabemos muy bien qué éxito vaya a poder tener. Tampoco sabemos si va a haber elecciones al final, y si las hay, cuándo van a ser y de qué manera. Hay que imaginar que el ejército las celebraría cuando tuviera la seguridad de que va a poder mantener su cuota de poder. Y la gran esperanza, pues, son los jóvenes y las minorías. Eh, la gente, estos que os comentaba, que este 50% de la población que tiene menos de 30 años, que es gente que ya ha estado fuera, que empieza a hablar idiomas, que sus padres no hablan nada más que los idiomas locales, que está conectados con el resto del mundo, que habla el mismo lenguaje que el resto del mundo, y que tiene ganas de cambiar su país. Eh, Queda por saber qué es lo que pasará con los rohingyas y el resto de las etnias, pero esto será una cuestión que tendrán que resolver el próximo gobierno, sea militar o sea civil. Es la gran cuestión pendiente de la Birmania del futuro. Y con esto, pues, eh, hemos acabado. Si tenéis preguntas, pues estaré encantada de contestarlas en la medida que sepa.